buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Radio Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata, los miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien te habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muy buenos días, estamos compartiendo una nueva media mañana Sí. acá por Graffiti y bueno, con bastante material. Muy bien. Bueno, como siempre, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama La muerte cruzada en Ecuador y el medio siglo de lucha del Frente Polisario en el Sahara Occidental, vamos a comentar las noticias de hoy, que son las siguientes. Uruguay reclama a Argentina por la explotación petrolera frente a Mar del Plata. Vuelta del tren Mar del Plata-Miramar, es un reclamo que se está haciendo desde hace un tiempo. Sin gas y sin teléfono, el hospital regional, el Intersonal General, sufrió nuevamente robo de cables. La columna de Pablo Aceto se llama ¿Por qué razón la Argentina va a China? Muy bien, Pablo, ¿tenemos preparada la columna de Alberto Cortés? El pasado 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, uno de los pocos abiertamente neoliberales que subsisten en América del Sur, resolvió la muerte cruzada. Este es un mecanismo previsto en la Constitución que establece que la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional en tres posibles situaciones. El mecanismo implica la convocatoria inmediata a elecciones, tanto legislativas como presidenciales. De allí el término muerte cruzada, y da al presidente facultades para gobernar a través de decretos leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Las elecciones se convocaron luego para el 20 de agosto. Cabe recordar que la muerte cruzada, en tanto mecanismo para convocar a nuevas elecciones para terminar los mandatos corrientes, tanto ejecutivo como legislativo, también puede ser disparada desde la Asamblea Nacional, con una mayoría suficiente. Obviamente que en este caso sería el Ejecutivo el que cesaría hasta las nuevas elecciones y la Asamblea la que gobernaría mientras tanto. En febrero, cuando junto con las elecciones locales, Lasso convocó a una consulta popular y los resultados de ambas fueron estrepitosamente negativos para el oficialismo, los partidarios del expresidente Rafael Correa comenzaron a impulsar la muerte cruzada desde el legislativo, sin alcanzar los votos necesarios para lograrla entonces. Ahora, ante fuertes evidencias de corrupción por parte de Guillermo Lasso y sus familiares, la Asamblea Nacional estaba a punto de destituirlo, pero no por ese mecanismo, el cual vendría a equivaler hasta cierto punto a las elecciones anticipadas que se convocan en muchos países con regímenes parlamentarios como los europeos, a fin de destrabar empates políticos conformando nuevas y generalmente distintas mayorías mediante el voto popular. La destitución inminente de Lasso, a la cual se adelantó, era en cambio un juicio político por corrupción. Lasso había declarado en ese juicio el día antes y había pintado un país de maravillas. Sin embargo, la causal que invocó para la muerte cruzada fue grave crisis política y conmoción interna. Una semana antes había asegurado que nunca recurriría a la muerte cruzada para impedir el juicio político. Por la falsedad de la causa invocada y el obvio intento de abortar el juicio político constitucional, la muerte cruzada de Lasso fue cuestionada legalmente, pero la Corte Constitucional desestimó la impugnación. La violencia delincuencial, principalmente asociada ahora al narcotráfico, ha crecido exponencialmente en el Ecuador. Si se la mide por homicidios, cada 100.000 habitantes, había disminuido a un tercio de su valor inicial durante los 10 años de gobierno de Correa. Ha subido, en cambio, un 85% en un año, de 2021 a 2022, bajo Lasso.
La respuesta de este fue permitir que los civiles se armen. La inutilidad de todo este tipo de respuestas punitivistas la muestra otro dato. La provincia de Esmeraldas, la más noroccidental del país, es por lejos la más violenta. Allí el promedio de policías es de 8 por cada 1000 habitantes, contra 3 en todo el país. Es decir, a más policías, más crímenes. Es por el mejoramiento de las condiciones sociales, hiperdeplorables en esa provincia, y no por el aumento de la cantidad de policías o de armas en manos de los ciudadanos, por donde hay que buscar las respuestas. Esto, sumado a otros factores económicos sociales, ha llevado a la popularidad de Lasso por el piso, como se confirmó en la consulta y elecciones de febrero. Sin embargo, la de la Asamblea en sí es apenas un poco más elevada. Lasso toma esta medida acorralado por su destitución inminente, apoyado por las Fuerzas Armadas, otras instituciones del establishment y principalmente la prensa hegemónica, aún más descaradamente parcial en la política ecuatoriana que la mayoría de sus homólogas de otros países latinoamericanos. Piensa aprovechar el lapso hasta las elecciones para instrumentar fuertes medidas neoliberales, tales como reforma laboral y otras. Sabe que es imposible su reelección, a pesar de que ese sería en realidad el espíritu constitucional de la muerte cruzada decretada por el Ejecutivo. Es decir, que un presidente obstruido por una asamblea hostil la disuelva, se haga reelegir y al mismo tiempo logre nueva mayoría parlamentaria propia. Eso, en Ecuador 2023, es más que imposible. En las elecciones convocadas, el correísmo corre con la ventaja de ser la única fuerza política consolidada, organizada y fortalecida por las elecciones locales de febrero. Del otro lado, están todos los poderes señalados. La derecha probablemente busque un outsider que se desentienda todo lo posible del impopular Lasso, tal como antes hicieron con Lasso, desvinculándolo de Lenín Moreno. En las elecciones anteriores, ensuciaron además la campaña con fake news que pretendían vincular al candidato correísta con la guerrilla colombiana. No sería raro que algo así se repita. No es un factor menor el rol del movimiento indígena con su brazo social, la CONAIE, y su antiguo brazo político, el partido Pachacutic. La división de esta fracción del movimiento popular y su enfrentamiento con el correísmo, originados en conflictos por cuestiones ambientales y sociales durante el gobierno de Correa, desempeñaron un factor clave en el triunfo de Lasso en segunda vuelta, con algunos componentes de este espacio jugando electoralmente a favor del neoliberalismo, aunque luego lo enfrentaran en las calles. Es de esperar que esta contradicción avance hacia un mejor tratamiento, para no exponer al país a otro desastre como el que viene padeciendo. En otro continente, el 20 de mayo se conmemoraron 50 años de la lucha contra el colonialismo español en el Sáhara Occidental. Se realizaron actos conmemorativos no solo en Tinduf, Argelia, donde reside gran cantidad de refugiados saharauis, también en otros países, especialmente España. En Buenos Aires lo encabezaron Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. El Sáhara Occidental es un territorio que las Naciones Unidas han definido a través de decenas de resoluciones en proceso de descolonización, reclamado que se lleve adelante el siempre postergado referéndum de autodeterminación y donde es clave la responsabilidad de España como potencia colonial. En 1975, Marruecos, apoyado solapadamente por Estados Unidos y Francia, y en colaboración con Mauritania, lanzó la invasión de toda la franja costera atlántica de este territorio, justamente después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminara que Marruecos no tiene derechos sobre la zona. Así, militares y colonos marroquíes ocupan la costa atlántica depredando, entre otros, los recursos pesqueros. El gobierno español de Pedro Sánchez, en contra de la legalidad internacional, viene adoptando posiciones que avanzan en reconocer las aspiraciones marroquíes de transformar el área en un territorio autónomo dentro del represivo Reino de Marruecos. En 1976, el Frente Polisario, abreviatura de Frente Popular de Liberación de Saguí el Hamra y Río de Oro, proclamó la República Saharaui Democrática, que ocupa el sector oriental del territorio
separada del área ilegalmente ocupada por Marruecos por el Muro de la Vergüenza, construido por el reino autoritario. Argelia es el principal apoyo de esta república, que lucha por la autodeterminación a través del referéndum y la integridad territorial. Los actuales conflictos internos de Argelia dificultan en lo inmediato que pueda tomar un rol aún más activo en la defensa de la causa saharaui. La República es miembro de la Unión Africana y está reconocida por 84 países. Donald Trump, en 2020, convalidó las aspiraciones de Marruecos a cambio de que este país reconociera a Israel, pero lo hizo a través de un simple tuit, sin el Congreso norteamericano. En África, como en Latinoamérica, es decir, en todo el sur global, de importancia creciente en la geopolítica mundial del nuevo mundo multipolar, se siguen librando las luchas contra el colonialismo, el autoritarismo y el neoliberalismo. Varias caras, una sola moneda. Uruguay reclama a Argentina por la explotación petrolera frente a la costa de Mar del Plata. Según informó el diario El País, las cámaras pesqueras uruguayas argumentan que los estudios de impacto ambiental presentados hasta el momento no son suficientes para garantizar la protección de los recursos marinos. En el año 2016, la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, que representan alrededor de 30 empresas del sector, presentaron una demanda contra ANCAP, que es la empresa estatal uruguaya encargada de la explotación y administración de productos derivados del petróleo. En su demanda, las cámaras solicitaron un resarcimiento económico, argumentando que los trabajos de prospección sísmica realizados por algunas empresas internacionales en aguas uruguayas habían reducido las capturas pesqueras en un 40%. Pablo Garisto, jefe de exploración y producción de ANCAP, dijo al diario El País de Uruguay que las técnicas de prospección sísmica generan ruido en un rango de frecuencia que afecta a los peces y mamíferos marinos, pudiendo tener un impacto significativo. Sin embargo, dijo que existen medidas para minimizar estos efectos. Aunque no se han registrado evidencias de mortandad de peces durante las prospecciones realizadas entre 2013 y 2016, las empresas pesqueras uruguayas sostienen que los cardúmenes fueron ahuyentados por las fuertes explosiones sísmicas, cuyas ondas afectan a una extensa área alrededor del punto de exploración. Un ejemplo que respalda su argumento es la aparición de corvinas en las lagunas del sur de Brasil. Recientemente se confirmó que a finales de este año se dará inicio a la exploración y posterior perforación en el bloque CAN 100, que es el pozo exploratorio Argerich, ubicado a 300 kilómetros de Mar del Plata. Estas actividades estarán a cargo de la empresa noruega Equinor en asociación con YPF y Shell. Ahora, el reclamo de Uruguay destaca la preocupación por los posibles efectos negativos de la exploración petrolera en la zona marítima compartida con Argentina. Por ello, las cámaras pesqueras uruguayas instan a que se realicen estudios de impacto ambiental más rigurosos y se adopten medidas adecuadas para proteger los recursos pesqueros y el ecosistema marino en general. Hay que, digamos, ¿por qué razón las cámaras pesqueras uruguayas están hablando de las costas del mar argentino? Claro.
Hay desde... Este es un acuerdo binacional que se llama Zona de Pesca Común, que lo firma Isabel Perón en el año 75, donde la Argentina y Uruguay establecen frente a sus costas, frente a sus jurisdicciones, el caso de provincia de la jurisdicción que está frente a la provincia de Buenos Aires, Sí. una zona de pesca común. Es decir, tanto argentinos como uruguayos pueden pescar frente a la costa bonaerense, como argentinos y uruguayos pescar frente a la costa uruguaya. Este es en el marco que hacen este reclamo. Yo siempre, la verdad, siempre estuve en contra de esto. Incluso desde su comienzo, yo me acuerdo cuando lo escuché y dije, esto es un disparate. Y sí, era un disparate ese acuerdo. Eh, Desde que se firmó ese acuerdo, en esa zona común pasó de todo. De todo pasó. Por ejemplo, Uruguay vendía la bandera a flotas de otros países para que vinieran a pescar en la zona común, por ejemplo. ¿Y no lo sigue haciendo eso? Lo sigue haciendo. Claro. Lo que pasa es que ahora se cortó porque fue devastado el caladero. Eh, pero digo, esto a veces nos preguntamos por qué somos tan pobres. No somos tan pobres por todo este montón de cosas. En la zona de pesca común pasó de todo. Flotas extranjeras de todo lado, en esa época no era tanto China, era Japón. Después vinieron los chinos, después vinieron los españoles, después, especialmente cuando Pero los... todo eso con permiso de Uruguay. No, porque vendía la bandera, venían con bandera uruguaya. Es decir, calculo que Uruguay era la principal flota pesquera en el mundo, porque eran todo barcos con bandera Claro, uruguaya. claro, claro, sí. Una cosa impresionante. Todas esas cosas se consintieron. Y ahora, ahora vamos por esto, ¿no? Que empresas extranjeras exploten los recursos del subsuelo frente al mar argentino, en una cosa que yo también te digo, tengo mis dudas de que eso vaya a pasar. Primero, siempre lo habrán escuchado en programas anteriores y lo que siguen prohibido olvidar en YouTube, de la otra radio. Siempre dijimos que tanto el fracking como la explotación offshore no tienen sentido cuando vos tenés reservas de petróleo convencional, que primero tendrías que ir con eso, que es lo más fácil, lo más barato, lo más económico, pero se va sobre este tipo de explotaciones detrás de lo que se conoce como el Canal Verde. ¿Qué es el Canal Verde? Son los subsidios del Estado, porque le pagamos subsidio a las petroleras extranjeras. Esto lo hablamos varias veces, por ahí lo tendríamos que repetir. Vamos a hacer algo Sí. sintético también para la audiencia de Graffiti, que por ahí no nos seguían antes, aunque nos pueden ver los videos anteriores en Prohibido Olvidar en YouTube. ¿Por qué dudo de que se dé esto? Primero, porque la Argentina no tiene dólares para regalar, como viene regalando. Claro. Mucho se habla de los planeros, pero de los planeros petroleros no habla nadie. No, nadie dice nada Y de eso, eso. los subsidios se los llevan en dólares, No en pesos. no en pesos. Estará mal una cosa o la otra, pero esto, digamos, siempre estamos en la periferia de las cosas, ¿no? Las cuestiones centrales nos cuesta abordarlo, evidentemente. El precio del petróleo está en caída. El crudo Brent 73,66. La cotización del Brent, porque recuerdo siempre por qué hablo de la cotización del Brent, porque desde el 2014, con
una resolución de la Secretaría de Energía y de acuerdo a la nueva ley de hidrocarburos que se realiza durante la época de Cristina Kirchner, el petróleo en la Argentina se cotiza por el Bren. El Bren se cotiza todos los días a las 11 horas en Londres. Esto era antes de la guerra de Ucrania. Ahora hay precios de dólar por todos lados y ninguno está con 73,66. Por ejemplo, Rusia le vende a $51 a todo Oriente. 53, $51 a China, a la India, a todos sus aliados. Hay flotando en el mar, literalmente, 1 millón, casi 2 millones de barriles en barcos, que es petróleo ruso, que compran los comerciantes particulares de petróleo, que están en el medio del mar y lo ponen a la venta. Es decir, esto en el marco de una recesión mundial, porque también la caída de todos estos precios es producto de la recesión. Ya habíamos hablado la semana pasada, el jueves, se decretó oficialmente la recesión en Alemania. Esto, por supuesto, cuando hay recesión, hay menos consumo de energía. También lo vemos, y que lo quiera ver, está en las páginas oficiales, caída del precio del cobre. Todo esto producto de la recesión. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? La esperanza de los productores de petróleo es que Estados Unidos vuelva a cargar las reservas que consumió durante la pandemia y durante la primera etapa de la guerra de Ucrania para mantener el precio del crudo, que no se dispare. Esas reservas están agotadas y están esperando que Estados Unidos empiece a comprar para completar esas reservas. Eso no lo está haciendo ahora. Está esperando. Es parte de la especulación económica. Y sigue cayendo. Y tenemos casi 2 millones de barriles, una brutalidad, flotando en el mar. Es decir, que en el marco de una recesión económica hay un sobrestock de crudo. En esto, la Argentina, ¿cómo juega? ¿Con vaca muerta vamos a salir a dar estas peleas? Contra Rusia, contra la OPEP, contra Estados Unidos, contra Noruega. Es claro que no. Ahora, todos estos proyectos, como vaca muerta, ¿por qué razón surgen? Incluso a costa de la producción de convencionales. Surge porque el Estado argentino lo subsidia. Ahora el Estado argentino no tiene para subsidiar. Yo no sé si va a avanzar lo que es... Lo subsidia incluso sin ser un negocio para la Argentina. No, lo subsidia. Producimos petróleo a pérdida. Porque la ley de hidrocarburos que se votó durante el cristianismo para incentivar la producción petrolera no le permite, por ejemplo, a YPF o una empresa, pongámosle estatal de provincia, ya que las provincias son las dueñas de los yacimientos, explorar su propio territorio, lo tiene que hacer asociada a empresas privadas. Entonces, la empresa privada, al tener el monopolio de nuestra producción,
para extraer o para darnos gas, nos faltó gasoil, nos faltó gas, es porque practican un chantaje para que le den subsidios como incentivo a la producción, que es gas 1, gas 2, gas 3, gas 4. Ahora, si la Argentina no tiene dólares, ¿de dónde va a salir la plata para que para la explotación offshore? Porque recuerdo, Vaca Muerta funcionó con subsidio del Estado, no con la propia producción ni con la inversión extranjera. Y la verdad que con los precios que hay del crudo, porque encima a los precios que hay nosotros reducimos $10 para compensar los gastos de flete. Entonces, si la Argentina no tiene divisas, ni para subsidiar, ni para garantizar los divisas para el giro de dividendos, ¿Equinor va a poner la plata para la explotación offshore? Yo francamente lo dudo, porque hasta ahora nunca lo han hecho. Muy bien, vamos a otro tema. Vecinos de Miramar, Chapadmalal, Mar del Plata y Otamendi por la vuelta del tren. Luego de que vecinos de Estación Chapadmalal, de Mar del Plata, Otamendi y Miramar realizaron este sábado que pasó una mateada reclamando por la vuelta del tren, Tomás John, referente de la comisión que se creó, pidió a las autoridades que escuchen el reclamo que vienen llevando adelante. En varias ciudades del país el tren está volviendo, pero lamentablemente nuestro ramal sigue postergado. Tomás John, integrante de la comisión por la vuelta del tren, Mar del Plata-Miramar, se refirió a la convocatoria que hicieron este sábado y comentó que se reunieron una cantidad de personas a los efectos de conversar y evaluar las acciones realizadas. John, integrante por la vuelta del tren Mar del Plata-Miramar, dijo que el presidente de Trenes Argentinos anunció la implementación de un tren de cercanía entre Mar del Plata y Miramar. Se hizo una inspección de la vía en las dos ciudades. Los 50 kilómetros están bastante bien, pero hay 2 kilómetros en la zona de la calle Vértice y Tetamanti, en Mar del Plata, donde hay un asentamiento. ¿Qué es lo que dice Trenes Argentinos? Que hay que ponerse de acuerdo con el municipio para relocalizar a la gente que se encuentra en ese lugar. En Córdoba capital se hizo lo mismo, se relocalizó a la gente y el tren está funcionando. En Mar del Plata, el proceso de relocalización tiene que ser llevado adelante entre el municipio de General Pueyrredón, el gobierno provincial y el nacional. La vuelta del servicio del tren traería muchos beneficios a la ciudad. Entre ellos es más económico moverse de un lado para otro. Recordemos que últimamente el boleto Mar del Plata-Miramar en el Costa Azul está a 800 pesos. Entre La Plata y Buenos Aires el tren vale 50 pesos. Mientras que en Mar del Plata y Miramar el colectivo, como decíamos recién, sale 800 pesos. Hay muchas personas que viajan para hacer trámites, se vienen a atender a médicos de Miramar a Mar del Plata. Y también se podría poner una estación para que los chicos de Batán, Chapadmalal, Miramar u Otamendi, que estudian en Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata, tengan una forma más directa
y rápida para llegar a la universidad. Esto Ahí sería muy bueno. no solamente el tema de Miramar y más al sur, sino también, por ejemplo, en Estación Camet. Sí. Recordemos, Estación Camet tiene el 44, si mal no me acuerdo, el amarillo. Eh, yo iba a votar ahí justamente a la escuela Estación Camet, que uniría de norte a sur, de sur a norte, una gran porción. Primero, vamos por parte. Acá el problema es el monopolio de transporte público. Claro, exactamente. Recordemos que el Rápido, que la empresa que estaba antes, que cubría esos servicios, le quemaron colectivos y le tirotearon las unidades. Sí. De eso no se habla. No, no, nadie lo dice. Nadie se acuerda que le quemaban los colectivos, se lo tiroteaban. Eso nadie. ¿Y quién Hasta se.? que desapareció el Hasta que. Rápido. Y sí, porque lógicamente va a desaparecer. Ahora está el Y Cota quién, Azul. y quién se hizo cargo? El monopolio que ya maneja Mar del Plata, INSA y compañía. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Bueno, vamos a lo último que fue lo más categórico, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, junto con la Fiscalía, el juez, y nadie de la oposición dijo nada. Mirá que de la oposición siempre se la pasa criticando al oficialismo, esta vez nadie criticó. Suspendieron los juicios que le correspondía contra los empresarios de transporte de Mar del Plata por los choferes fantasmas. Sí. Digamos, están todos en la joda. Y este tema de la calle Verde es una excusa. Primero, a ver, los terrenos son de la nación, porque Claro, corresponden a Ferrocarriles claro. Argentinos. Que vos le pidas algún tipo de apoyo al intendente, no me parece mal. Hay que ver cómo se financia eso. La recolarización y todo eso, porque hay que arreglar el tema de las vías, el plan de mudanza de esa gente. ¿Quién la va a poner? La municipalidad. Primero, la responsabilidad es de la nación, porque son sus terrenos. Sí. En todo caso, se sentará, estudiará un plan en conjunto, porque esto pasa en Mar del Plata, con provincia y municipalidad. Pero los recursos tienen que venir de nación. Esto es inobjetable. Porque en definitiva fue Nación el que permitió que pasara eso en terrenos fiscales de la Nación. Incluso hay sobre las vías que van al puerto cancha de bocha. Sí, 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 sí. Entonces, ¿La hemos visto? a ver, pasamos y vemos una cancha de bocha. Hicieron una estructura, un edificio sobre las vías. Que están muy lindas, que está todo muy bárbaro, pero Sí, pero están sobre las vías. cortaste la salida del puerto, ahogaste el puerto así. Bueno, acá lo que es claramente que no hay voluntad de hacer las No, cosas. no, No no. hay voluntad. No Evidentemente hay no. voluntad política. Se buscan excusas. La nación le echa la culpa a la provincia, al municipio. El municipio dice yo que tengo que ver, la culpa es del otro. Acá todo se echa de la Yo, bola, pero nadie se sienta, bueno, bárbaro, listo, vamos a solucionar esto. ¿Quién pone la guita? Punto uno, y la municipalidad apoyará con un plan. yo creo que tiene que ser algo coordinado Tiene entre que ser algo coordinado, pero vos tenés que. A ver, dicen que tienen que coordinar con la municipalidad, nación y bárbaro. provincia ¿Y cuál es el plan? ¿En qué tiene que coordinar la municipalidad? en la relocalización de esta gente que está Pero sobre las lo vías. pidieron, ¿y el financiamiento dónde está? Tendría que venir de nación. Y bueno, entonces, mira, bueno, bárbaro, hay que regularizar a la gente. Bueno, bárbaro, sale esto, pero todos son frases al aire, acusaciones
en los medios y no se avanza, porque la verdad que lo que no se quiere tocar es el monopolio de transporte Claro, público. se está Es eso. defendiendo los Se está, intereses de INSA, y nada que más. es el que tiene el monopolio Porque del transporte colectivo. ya lo defendieron cuando el ministro de Transporte, la FIP no dijo nada, ¿viste? Porque en definitiva lo que se robaron son fondos públicos, porque esos choferes truchos, choferes fantasmas, hacían recorrido tan fantasma como los choferes y sobre eso cobraban subsidio. Nadie dijo nada, suspendieron el juicio. ¿A cambio de qué? De que hagan 10 paradas, que tampoco lo hicieron. 10 garitas que no Que hicieron. tampoco lo hicieron. Muy bien, ya para terminar, ¿en qué sería beneficioso, entre otras cosas, este tren Mar del Plata-Miramar? Los chicos de Batán, Chapadmalal, Miramar, Otamendi, que estudian en la Facultad de Mar del Plata, tendrían una forma más directa y rápida para llegar a la universidad porque las vías pasan por el complejo universitario. Bueno, después están volviendo muchos trenes en todo el país, en Rosario, Córdoba, Paraná, La Plata, Neuquén, y se están implementando trenes de cercanía. Ahora, yo te digo una cosa, vos por ejemplo, teniendo ese servicio, ¿tiene sentido hacinarse en el centro de Mar del Plata? No podés, teniendo un servicio eficiente, medianamente económico, mira, ni siquiera te digo económico, medianamente económico. ¿No sería lo mismo vivir en Estación Camet o en Batán? Por Esa ejemplo, sería la posibilidad que te daría no, un tren. vos tenés a todo el mundo en auto particular y viviendo todo en el centro, ¿viste? Claro, porque el transporte público es deplorable. Y pasa únicamente por el centro, pasa solamente, Entonces, más todas vale, las líneas pasan por te el centro. conviene vivir en el centro o andar en el auto particular. Es decir, vamos de contramano con la historia. Bueno, muy bien. Sería muy importante, ya también Pablo lo explicó bien, la vuelta del tren Mar del Plata Miramar, pero lamentablemente se están defendiendo intereses de los empresarios de colectivos. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna, que se llama ¿Por qué razón la Argentina va a China? Yo ya estoy rozando los 60 años, ya el mes que viene tengo 60. Cuando yo era chico y se hablaba de hambrunas en el mundo, se hablaba de África y se hablaba de China, de los países que más sufría hambrunas. Mirá, la vida de una persona comparado a la historia de un país es ínfima, ¿no? Pero alcancé a ver las dos puntas de un país que yo lo recordaba. Te mostraban la foto de los chinitos desnutridos. ¿Quién te viste y quién te ve? Ahora, ¿qué? Y bueno, la Argentina en ese momento era un país productor de alimentos, con industria propia. Hay primero que hacer un marco para plantear la situación. Esto lo decía Perón, tenía razón, cuando decía, si usted no entiende algo, pregúntelo. Si se lo explica por segunda vez y no lo entiende, porque le están mintiendo. La economía, más allá de los recursos académicos, que tienen que ver con otras cosas, pero es básico y es algo que manejamos todos los días. Si usted tiene una X cantidad de recursos
y tiene un solo ingreso, usted lo que evita son erogaciones. A saber, evita, por ejemplo, comer afuera o comer todos los días llamando a la roticería. Se pone a cocinar. Ponerse a cocinar, ¿qué significa? Significa no que le entra dinero, sino que evita gastarlo. Y así son los países también. Hay mucha producción. Bueno, por ejemplo, el caso del campo, o el caso nuestro del campo, porque no tenemos otra cosa, que la actividad agrícola ganadera es la que produce divisas, nada más, y poco tenemos de otra cosa. Pero toda producción primaria. Ahora, hay otras producciones que hemos perdido que por ahí no producían divisas, pero sí evitaban que gastáramos divisas. Durante los 90, pero esto tiene un tiempo antes, yo me acuerdo a Bernardo Neustadt diciendo, miraba los ferrocarriles, miraba vos que decía, ay, lo veo pasar los ferrocarriles y veo que gastan tiene un déficit de 2 millones de dólares diarios, cosas así. Y que había que bajar el gasto público, privatizar las empresas del Estado. Y nos quedamos sin YPF, nos quedamos sin ferrocarriles, nos quedamos sin Somisa, dejamos de fabricar acero, fabricaciones militares, gas del Estado, y nos sacamos todos esos gastos de encima. Ahora nos quedamos con el déficit. Antes teníamos déficit, pero teníamos petróleo, teníamos acero, teníamos gas propio, teníamos una industria importante, por lo menos hasta el 76. Y teníamos inflación, teníamos déficit. Sí, pero también teníamos acero, teníamos... La industria naval dependió mucho de Somisa porque se hacía lo que era la chapa naval. Teníamos producción propia de hidrocarburos, la manejábamos nosotros. Teníamos ferrocarriles, entonces había si bien daba pérdida, pero vos tenías una infraestructura para mostrar a los inversores que van a venir y lo tiré en medio del campo, no sé qué corno cree que haga. Y ahora no tenemos nada de eso y tenemos déficit. Producto de que ese déficit es que dejamos de trabajar en cosas productivas. Podemos trabajar mucho, podemos dedicarnos a la jardinería, podemos dedicarnos, y eso por ahí es mucho laburo, pero no produce capital, no produce ganancia. Y la Argentina trabajaba en muchas cosas de valor. Llegó a hacer autos en su 100%, el caso del Rambler, por ejemplo. Hacíamos aviones. Nada de eso, cosas que eran valiosas, cosas que servían, tenían un valor importante. Un poco ya en la década del 80 se profundizan en los 90, esa era cosa de viejos, te decía. ¿Qué los altos hornos? ¿Para qué? Hay que comprar afuera. Este es el mundo globalizado. ¿Para qué vas a fabricar si lo podés comprar afuera más barato? El tema que cuando vos comprás, gastás divisa. Había un libro que en noviembre del 83 se publica la primera edición de un libro de Aldo Ferrer, un economista de origen radical, también fue presidente del Banco Provincia. Yo no lo conocí, dicen que fue muy, muy buen presidente del banco. Que escribió un libro que se llama Vivir con lo nuestro. ¿Qué es lo que decía Aldo Ferrer? Que tenemos que buscar producir nosotros lo que consumimos.
Todo eso en la década del 90, incluso ahora, se lo tilda de viejo. Incluso se lo tilda de viejo ahora que el neoliberalismo ya no existe y la globalización tampoco. Discúlpame, ¿a qué se tilda de viejo? Por ejemplo, sustitución de importaciones, es decir, fabricar las cosas acá. Eso es Bueno, eso es lo que planteó desde Álvaro Alzogaray hasta claro, Milei ahora, es por ejemplo. un pensamiento liberal, digamos. Bueno, ni tampoco liberal, porque yo escucho a los liberales de Europa y se están quejando de que en Europa, durante la época de la pandemia, no fabricaban ni paracetamol. Y son liberales también. Y se están quejando de que la industria alemana se está yendo a Norteamérica. Se están quejando. Y son liberales también. Los liberales nuestros son especiales. Sí. Y, y lo que no son liberales también son especiales. También porque en definitiva nadie rompió con eso. Todos siguieron con la globalización y el neoliberalismo cuando la globalización y el neoliberalismo ya no existe más. Algunos dicen que se terminó con la crisis del 98, otros dicen que se terminó con la guerra de Ucrania, otros dicen que se terminó con el plan antiinflacionario del actual presidente norteamericano. En, en concreto se terminó, ya no existe más. El mundo se divide en regiones, hay sectores que comercian con uno o con otros sí, con otros no. En un lado, como dijimos recién, el tema del crudo, hay un precio para Oriente, hay otro precio para Europa, hay otro precio para Norteamérica, por eso es que se genera la recesión primero en Europa, porque se están yendo todos hacia Norteamérica, o se están yendo hacia China, por eso es la recesión en Europa, especialmente en Alemania, con la pérdida no solamente de capital y materiales, sino también de recursos humanos altamente especializados. Entonces se están yendo hacia China o hacia Estados Unidos. Y Europa también entró nosotros fuimos el preámbulo de lo que es Europa hoy. No fabricamos absolutamente nada. Entonces vos tenés que vender cuántas toneladas de soja, que no es alimento para las personas, sino alimento para que otros países críen sus animales. ¿Cuánta soja tenés que vender para comprar un artículo electrónico? Porque no es lo mismo una cosa que la otra, tienen distinto valor. Y ahí entramos de por qué la Argentina va a China, en este caso a pedir yuanes. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, China se dedicó a fabricar. Claro. Entonces, los tipos te pueden prestar en yuanes y vos en yuanes podés comprar en China porque en China fabrican de todo. Acá el tema no es dinamitar el Banco Central o disolver en ácido otras cosas. Acá el tema pasa, si quieren hablar sobre los países que son exitosos, primero no miren a Europa, miren a China, si se quiere, miren a la India, ellos fabrican de todo. De hecho, nosotros que fabricábamos locomotoras y aviones, ahora no somos capaces de, si tenemos que arreglar la línea Mar del Plata-Miramar, tenemos que ir a comprar a Rusia los rieles o a China, porque son ellos los que siguen fabricando acero. Hoy no podríamos fabricar locomotoras, por ejemplo. No tenemos con qué. Cuando lo hicimos. Cuando lo hicimos. Entonces, acá el proceso de vaciamiento del país tiene su historia. No empezó hace poco. Empezó con todas estas historias de dar vueltas sobre la cuestión monetaria, cuando el problema real es que el país estaba empobreciendo porque no producía nada de valor. Cuando se privatizó Somisa, que lo compra Techin, desarmaron la cadena de producción de Somisa, de Altos Hornos Apla, y se llevaron la producción de acero a Brasil. Digo, estas cosas hay que recordarlas, porque ahora, si vos querés
revivir la industria naval en la Argentina, tenés que ir a comprar acero a Londres, tenés que ir a comprar a China, es decir, tenés que gastar divisas. No tengo ningún problema con los chinos, pero a ver, tampoco podemos vivir comprando sin producir nada, al punto de compramos broche de la ropa. No somos capaces de fabricar broche de la ropa. Ya no te estoy hablando de televisores LED o cosas por el estilo. Broche de la ropa. Hay un ejemplo aparte de lo que es esto, ejemplo de lo que se hablaba en el libro Vivir con lo Nuestro, que es, por ejemplo, no voy a utilizar el ejemplo de China porque ya como que es tan grande que parece muy obvio, pero algo que ha dejado la guerra entre Rusia y la OTAN, porque ya la guerra entre Rusia y la OTAN, cómo hizo frente o cómo está haciendo frente Rusia a la OTAN, con un presupuesto, un PBI, similar al de Italia, por ejemplo. Italia, vamos a tomar el 2022, un billón, casi 2 billones de euros anuales. Rusia 2,22 billones de dólares anuales, en dólares más o menos están iguales. Es decir, que Rusia está haciendo frente a toda la Unión Europea más Norteamérica con un PBI similar al de Italia. ¿Cómo se entiende esto? Porque no solamente se trata del volumen del PBI, sino la composición del PBI. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Porque una cosa es, si vos sancionás a Italia, e Italia no puede exportar Lamborghinis, y el mundo sin Lamborghinis sigue funcionando igual. Ahora, Rusia exporta, aparte de los hidrocarburos que ya conocemos, exporta acero, aluminio, productos agrícolas. El 39% de los rusos trabajan en la industria, produciendo cosas de valor. Bueno, la producción de granos, la producción son los productores del 40% de el uranio enriquecido que se exporta en el mundo. Entonces, no es solamente el tamaño, el volumen numérico del PBI, sino también es cómo se compone. Se compone de acero, uranio enriquecido, aluminio, todos productos exportables. Entonces, cuando vos producís ese tipo de materiales, cosa que producía la Argentina, vos tenías no solamente la posibilidad de exportar, sino que te ahorraba la necesidad de importar, de gastar divisas. Y eso es lo que ha perdido el país. Me parece que en este mundo donde quedó claro que el neoliberalismo quedó en claro, porque ya no existe, a ver, entendámoslo, ya no existe. ¿Dónde está el neoliberalismo europeo o norteamericano hoy en día, donde Norteamérica, con el tema del techo de deuda, lo que hicieron por 2 años no va a haber techo de deuda, así que van a darle a la maquinita por 2 años a brazo partido? Se acabó el discurso neoliberal, lo único que sigue es lo que se discute en la Argentina, acá en el Cono Sur, y se acabó la globalización. Entonces hay que empezar a ver esto, y China
vos fíjate que después de 50 años, le saco más o menos, yo tenía 10 años cuando tenía conciencia de lo que pasaba en las noticias, que se hablaba de hambruna en China. Hoy China es la proveedora de la Argentina. Les digo, en los años 70, 80, el proveedor de granos a la Unión Soviética en ese momento era la Argentina, a Rusia. Hoy Rusia es la proveedora del mundo. Entonces, la idea de empezar a producir cosas de valor es lo que ha definido la diferencia entre ganadores y perdedores. Nosotros nos sumimos a la globalización, igual que Europa, y los dos estamos marchando por el mismo camino. Y tenemos que ir a aquellos que en algún momento sufrieron pobreza, pero que se dieron cuenta que el tema del trabajo pasaba básicamente por producir cosas con valor, que te dé divisas o por lo menos que eviten gastarlas. Hay que volver otra vez a Aldo Ferrer, agarrar esos viejos libros y empezar a releerlos. Muy bien, una noticia cortita ya para despedirnos. El hospital regional sufrió el robo de cables, no tiene ni gas ni teléfono. La situación se podría restablecer de manera precaria en los próximos días, reparando los teléfonos. Recordemos que a esto se suma la falta de gas desde el 8 de noviembre del año pasado. Va a ser 7 meses que el hospital regional está sin gas. Yo recuerdo en una época había un destacamento de la policía. Bueno, eso es lo que yo iba a decir. ¿Cómo es que no hay seguridad, no hay policía? A ver, no hay seguridad en las escuelas, no hay seguridad. A ver, me parece que ya sería época de armar un plan de trabajo, ya que tanto se habla de eso, por lo menos para dar seguridad los fines de semana o por la noche a todo lo que son los servicios públicos, como el hospital, como las escuelas. Me parece que no me parece que sea algo que lleve mucha complejidad. Muy bien, tiene que haber policía en el hospital regional. Nos despedimos con un tema musical. Nos vamos hasta el miércoles que viene escuchando a Andrés Calamaro. Que tengan una buena mañana. Nos vemos.